Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Seamos talladoras de palabras, porque la escritura es un reencuentro consigo misma. DEMAC Puebla presenta para mujeres que se atreven a contar su historia. Comenzamos. Hola a todas, bienvenidas al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Yo soy Andrea Serna. Hoy es miércoles 14 de abril y vamos a tener un programa muy bonito con invitadas muy especiales para DEMAC. Te doy la bienvenida a mi compañera Lirru García. Lirru García, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a todos y bienvenidos a los que nos están escuchando a través de Om Radio. Muchas gracias a Om Radio también por este espacio. Cada miércoles a la 1 aquí nos estamos viendo con muchísimo gusto y bueno, para dar a conocer historias de muchas mujeres, ¿no? Y bueno, hoy, como bien decías, Andrea, tenemos un programa padrísimo, tenemos invitadas muy especiales de la Asociación de Documentación y Estudios de Mujeres. Y bueno, hoy vamos a hablar de los orígenes de DEMAC, de la historia, de cómo surgió, para que también conozcan un poco más a fondo lo que hacemos y cómo lo iniciamos a hacer, lo iniciaron a hacer en aquel entonces y ya después nos fuimos sumando algunas. Y bueno, como invitadas nos acompañan 3 compañeras a las cuales apreciamos mucho y bueno, que son expertas en este tema. Y bueno, no sé si quieras que ya las presentemos, Andrea, o ¿cómo ves? Sí, las presentamos y luego damos anuncios parroquiales. ¿Qué opinas? Va, perfecto, me parece muy bien. Bueno, para iniciar está con nosotros Ángeles Suárez, la licenciada Ángeles Suárez. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Y bueno, voy a hablarles un poquito sobre ella para que se arranque. Bueno, ella es, les repito, la licenciada Ángeles Suárez del Solar, es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es colaboradora de DEMAC desde hace 17 años. Entre otras actividades de la asociación, coordina la realización de concursos premios DEMAC, coordina las actividades de las 4 sedes DEMAC en la República Mexicana y además imparte talleres para las mayores que se atreven a contar su historia en instituciones de atención a adultos mayores. Además es autora del manual Nunca es tarde para escribir mi historia, una guía práctica publicado por DEMAC, dedicado especialmente a las adultas mayores, para que también las que estén interesadas puedan consultarlo en nuestra página. Y bueno, bienvenida Ángeles, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor realmente participar con su programa. Muchas gracias a Om Radio también. Y claro, porque estas oportunidades de platicar amablemente, tranquilamente de lo que hacemos, pues es una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Claro que sí, no, gracias a ti. Y bueno, Andrea, ¿quieres presentar a otra de nuestras compañeras? ¿Te parece bien? Claro que sí, también está con nosotros la licenciada Graciela Enríquez. Ella está en el área de publicaciones de Ciudad de México y tiene con nosotras desde 1989, está en DEMAC. Ella es una de las que estuvo ahí cuando se fundó y por eso se me hace valiosísimo que esté hoy con nosotras. Entonces, muchísimas gracias, Graciela, por acompañarnos. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, bienvenida. Lirru García, ¿quieres presentar a Amaranta, por favor? Claro que sí. Y bueno, y por último, está aquí Amaranta Méndez.
ella también trabaja en DEMAC, y bueno, ella tiene 47 años, lleva 17 años trabajando en DEMAC. Comenzó en el área de ventas de libros, colaboró en el área editorial, así como en la difusión y en la distribución de las convocatorias de los premios DEMAC. Y bueno, en el 2005 formó parte del jurado de la 7ª edición del mismo concurso de premios DEMAC. Actualmente es coordinadora de talleres y talleristas en México, y bueno, y también coordina los libros vivientes DEMAC. Libros vivientes DEMAC es una actividad que ya hemos realizado y que vamos a seguir realizando aquí con ustedes en Om Radio. Y bueno, y además está encargada del Facebook de DEMAC de Ciudad de México. Pues, como verán, hace muchísimas cosas Amaranta, también lleva mucho tiempo en DEMAC, y también nos va a ilustrar muchísimo hoy sobre la historia y la creación de esta asociación a la que pertenecemos. Muchas gracias por estar aquí, Amaranta, y bienvenida también. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Arrancamos, Andrea. Sí, antes de empezar con las preguntas a nuestras invitadas, les quiero recordar que nos pueden dejar sus preguntas, las preguntas del público hacia nosotras, en nuestro Facebook, que es DEMAC Puebla. También ahorita estamos en vivo a través del Facebook de Om Radio, que se encuentran como Om Radio TV, y ahí nos pueden dejar sus preguntitas en el en vivo, o también mandárnoslas a nuestro WhatsApp, que es el 2227-398106. Ahí les respondemos todas las preguntas que tengan o todos los comentarios que nos quieran hacer. Entonces, ahora sí, nos arrancamos. ¿Y les parece bien si empezamos con una preguntita para Ángeles? Buenísimo. Por favor, Ángeles, cuéntanos, explícanos, por favor, ¿qué es lo que hace DEMAC? ¿Cuál es su labor? Bueno, miren, lo que DEMAC se propone, básicamente, es que las mujeres, todas las mujeres, se apropien de la escritura, que sea un medio de expresión y de transformación, que sea la escritura como el vehículo para hacerse notar, para aportar, para afirmarse, para conocerse. En ese sentido, para lograrlo, lo que hacemos en DEMAC es concursos cada 2 años de autobiografía, o antes eran de biografía también, ¿no? Y algunos concursos que tienen ciertos temas, o que no nada más de autobiografía, sino sí de testimonios personales, pero enfocados a determinados temas. O también nada más concursos para cierta zona del país o para ciertos lugares. También damos talleres, hay 4 modalidades de talleres de escritura autobiográfica, siempre de escritura autobiográfica, porque pensamos que para apropiarse de la escritura, como la mayoría no son escritoras profesionales, lo primero que podemos escribir es sobre nuestra vida. Y una vez que tenemos confianza en la escritura, porque ya pudimos decir algo de nuestra vida, algo que sí sabemos, ya tenemos confianza para escribir más cosas, ¿no? Entonces, damos talleres y también se publican las historias que llegan para los concursos, las historias que ganan premios o menciones, se publican. Entonces, hay una labor editorial en libros, pero también estamos publicando muchas historias por nuestra página web. ¿Por qué? Porque queremos que muchísima gente conozca estas historias. Ya explicaremos más adelante por qué, ¿no? Pero básicamente esto es lo que hace DEMAC. Okay. Como saben, nosotras también laboramos ahí, pues sí, es una gran labor y estamos muy orgullosas de formar parte de este proyecto. Y ahora le quiero preguntar a Graciela, ¿cómo nace este proyecto? ¿A partir de qué necesidad surge? Cuéntanos. Pues surge de una necesidad de todas las mujeres de ser escuchadas, pero afortunadamente esta necesidad fue captada por Amparo cuando era muy chica, cuando era una niña. Se dio cuenta que en su casa las mujeres no tenían el don de la palabra, sino que los hombres son los que hablaban. Entonces ella empezó a reflexionar por qué los hombres tenían tanto que decir y las mujeres no. Fue creciendo en ella esta inquietud. Y cuando llegamos a la maestría, yo estudié con ella la maestría en desarrollo humano, entonces Amparo se dio cuenta de que quería hacer un centro. No sabía exactamente si de desarrollo humano o de qué. La perdí de vista en ese momento cuando terminamos la maestría, y cuando la volví a encontrar
tenía un proyecto fascinante, que es este de DEMAC, en donde tenía una serie de actividades y de proyectos y de planes que eran inacabables así. Entonces yo decía, pero ¿de dónde le salió tanta explosión de ideas? Y la mejor idea para mí fue que me invitó a trabajar con ella. Entonces entré a trabajar a DEMAC y entonces la he acompañado en este camino ya durante 30 y tantos años y ha sido verdaderamente un privilegio. Así es como nace DEMAC, de una necesidad que Amparo detectó. Ok, muchas gracias. Y esta pregunta la hago para todas, porque a mí me la hacen cada que voy a hacer, yo me encargo de hacer la promoción para los talleres de Puebla, y entonces cada que voy a comentar lo que hacemos, me hacen esta pregunta, y tengo una manera muy chistosa de responderla, que si quieren después les cuento, pero primero quiero que ustedes me digan, ¿por qué nuestros talleres y convocatorias son solo para mujeres? Entonces, ¿quién me quiere responder esta pregunta? Liz, tú también puedes entrar en esto. Sí, no, Amaranta no, Ángeles quiero, por favor. Miren, precisamente como decía Graciela, Amparo se dio cuenta de este desnivel que hay en la sociedad, ¿no? Esta diferencia de capacidad de comunicar y de opinar. Entonces, para nivelar este desnivel, ¿no? Dijo Amparo, hay que atender a las mujeres, hay que ver que las mujeres se fortalezcan, ¿no? No es que estemos en contra de los hombres, ni mucho menos, simplemente es un afán de nivelar, ¿no? De hacer equiparables las oportunidades y de desarrollo y de acceso a la información. Es por eso que nos dedicamos específicamente a las mujeres, que necesitan más empuje, más apoyo, para precisamente lograr un desarrollo más acabado, más pleno, dijéramos, ¿no? Claro. Y lo mismo en los talleres, nos preguntan, ¿y por qué no aceptan hombres en los talleres? Eso hemos tenido bastantes ocasiones, esa pregunta o esa presión, a veces ha habido presión. Y la respuesta que yo he encontrado y que más o menos es la que manejamos, es que en un grupo de un taller, si hay un solo hombre, pueden surgir dos cosas. Una, que las mujeres no se atrevan a contar lo que quieren contar por la presencia de un hombre. Se inhiben todavía, desgraciadamente, ¿no? O la otra, el otro extremo, que todas se vayan contra el pobre hombre que esté allí, ¿no? Como representante de todo el patriarcado y de todas las violencias. Entonces, pues tampoco. En ese sentido es que preferimos que sea nada más entre mujeres los talleres. Pero no sé, mis compañeras tienen más comentarios. Sí, no, yo estoy de acuerdo, Ángeles, y también porque, bueno, creo que a lo largo de la historia de la humanidad, a las mujeres se les han dado menos espacios en general y mucho menos espacios de expresión. Si ustedes ven publicaciones en cualquier lugar, autobiografías, además de mujeres casi no hay, a menos que, bueno, no sé, Frida Kahlo, o sea, ya mujeres que fueron famosas, a nivel, me refiero, nacional o internacional, pero bueno, yo creo que estos espacios que generó DEMAC son precisamente por eso, porque también no hay espacios, y en México es raro, ¿no? Esto fue hace 30 años que surgió, o sea, que imagínense, antes menos, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, que se están generando, como la inquietud de la doctora Amparo eran las mujeres precisamente, darles voz, pues crear espacios para ellas, porque no había ni hay todavía tantos espacios de expresión para mujeres, y sobre todo esta expresión interna de tu vida, ¿no? Entonces, creo que es bien, bien importante. Y como bien decía Ángeles, no es que no nos interesen los hombres o que no nos caigan bien, no es eso, porque también en Puebla nos llegan esos comentarios, ¿no? Sino que ellos ya tienen muchos espacios y si no los pueden crear fácilmente, ¿no? Pero las mujeres necesitamos más espacios de este tipo, y yo creo que por eso estamos enfocadas en atender y en trabajar por y para y con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que quería decir. No sé, Amaranta y Graciela, si tengan otra opinión. Amaranta, platícanos, nos ha hablado. Pues te iba a decir justamente lo que tú ya dijiste, Liz, o sea, en los 80s no había espacios, ahora ya hay más que antes, nunca va a ser suficiente. Sin embargo, los espacios
para las mujeres eran inexistentes, y lo que hizo la doctora Amparo es justamente generar estos espacios, y creo que fue muy atinado y visionario de alguna manera que lo hiciera mediante la escritura, que no es lo mismo que reunirse entre amigas y contar las penas, y que también es muy bueno, pero ya escribirlo y dejar constancia y dejar testimonio plasmado en una hoja me parece muy valioso. Y también, por otro lado, esto que decías de autoras famosas que sí son escritoras o que han sido escritoras profesionales, yo tengo muy grabada esta anécdota de que cuando ya hizo el primer concurso no encontraba editorial que quisiera publicar los textos de mujeres desconocidas, y de hecho incluso le decían que por qué mejor no publicaba obras ya de artistas famosas, y ella se aferró a que, bueno, quería darle voz a sacar a la luz todas estas historias. Entonces, pues básicamente eso obedece a la experiencia personal de ella que ya contó Graciela, a lo que observó de niña, y a que en aquellos tiempos no había realmente espacios. Y como dices, o sea, los hombres tienen todo un sistema patriarcal que les facilita los espacios, entonces se los pueden generar ellos mismos. Claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Graciela, por favor. Bueno, esta sí ha sido una pregunta que nos han hecho constantemente, y yo, poniéndome a reflexionar, me he dado cuenta que el hombre ha estado incrustado en DEMAC, no incrustado así pegado, pero sí ha sido muy bien tomado en cuenta. Han sido las estrellas en alguna de las presentaciones o de las entregas de los premios DEMAC, han sido miembros del jurado, han sido muy, muy cotizados, y los consultamos y los invitamos y les damos su lugar. Pero en esta parte de los concursos y de los talleres es constante la pregunta de por qué los hombres no están. Bueno, en una ocasión se hizo un rastreo de los talleres que se estaban dando para mujeres en la Ciudad de México, y se hizo un boletín, y de todas las 6 personas que se consultaron, decía los talleres estaban abiertos para hombres y mujeres. La asistencia de los hombres era de 1 o 2, que a la mitad del camino se salían y se iban, porque yo creo que no aguantaban la presencia de los escritos de las mujeres, porque las mujeres revelamos otro tipo de cosas de las que ellos no dicen. Pero a mí un día estábamos en una evaluación de DEMAC, y estaban a punto de convencerme de que por qué no iban los hombres también a las convocatorias y eso. Yo siempre he estado en contra de que vayan, y yo creo que me surgió una pregunta: ¿por qué las maternidades nada más son para mujeres? Si hay algún problema para contestar eso, DEMAC es una institución de mujeres, entonces por eso es que los hombres no están invitados ni a los talleres ni a los concursos. Entonces yo creo que si DEMAC es, desde el nombre, Documentación y Estudio de Mujeres, pues está hecho para mujeres, es un refugio para ellas, para que puedan decir sus ideas y para que se puedan guardar en ellas sus mentes. Entonces por eso los hombres no toman parte de estos concursos. Es sencillo, no creo que cause tanto problema. Claro, de repente sí se ofenden, y hago la pregunta porque les digo, muchas veces cuando iba a hacer promoción a los lugares era una pregunta constante que me hacían, pero ahorita me ha llegado también la pregunta, que estamos en radio, ¿y por qué el espacio no es para hombres? O cuando digo, por ejemplo, también les duele mucho, que digo, bienvenidas al programa, yo me estoy dirigiendo a mujeres, el programa pues es para mujeres. Si tú quieres escuchar los hombres, bienvenidos, pero si de repente se ofenden. Entonces, aquí les respondemos esta pregunta que tanto nos hacen, los queremos mucho, y se nos hace muy valioso que ustedes también puedan conocer las historias de las mujeres, pero este espacio es para mujeres. Entonces, muchas gracias a todas por contestar esta pregunta. Y ahora me gustaría también que me cuenten... perdón, ¿quieres decir? Creo que quería decir algo, sí. Sí, nada más es que el asunto que también los hombres, es muy útil y muy útil que los hombres se enteren de esto que hacemos, y que los hombres lean los textos de las mujeres. Claro. Tienen un efecto muy, muy positivo.
Entonces ahí es donde los podemos incluir también, ¿no? Definitivamente. Sí, están invitadísimos a escucharnos, a leer nuestras historias, ya saben, en el sitio web están disponibles, a comprar los libros, sí, están invitadísimos a todo eso, entonces por favor hagan uso de estas invitaciones. Y ahora sí, les quería preguntar, ¿cuál es la importancia que encuentra DEMAC en resguardar y difundir las historias de las mujeres? Porque como les hemos contado, no solamente tenemos los talleres para escribir, sino que publicamos las historias y las resguardamos. Entonces, Amaranta, ¿nos quieres tú responder esta pregunta, por favor? Bueno, pues parte de lo que yo considero la importancia es que la historia la historia que conocemos en los libros de las escuelas es una historia universal, épica y escrita por hombres y por hombres blancos. Entonces, la otra parte de la historia, la mitad de la historia que falta, no está escrita y necesita ser conocida. Por eso, en lo personal, considero que es bueno que las historias de las mujeres queden plasmadas por escrito, y por lo mismo también DEMAC está, ya está formado este acervo virtual para que cualquier persona tenga acceso a estas historias y vea la historia que no fue contada, la historia que ha sido contada, pero ha sido contada todavía, ¿cómo decirlo? De manera muy individual, de alguna manera, y de otra forma no hay un lugar, al menos en México, que reúna tantas historias de mujeres. Ya hay muchas iniciativas que han partido inspiradas en DEMAC, pero DEMAC ha generado de alguna manera la infraestructura en el espacio virtual para reunir todas las historias de mujeres que llegan. Muchas gracias, Amaranta. La sociedad necesita ser sensibilizada en general con respecto o con estas historias que, como decía Ángeles, a la hora de que las lee un hombre, por ejemplo, pues entonces también sucede un proceso de sensibilización, y ha pasado en las ferias, por ejemplo, que llegan hombres que compraron un libro, lo leen y regresan y lo comentan y casi que se vuelve un consultorio ahí mixto, ¿no? de pláticas en donde ellos cuentan que a partir de cierta historia empezaron a valorar a su mamá, a su esposa, a su hermana, etcétera. Entonces, parte de esa importancia de que queden recordadas es solo una parte, o sea, hay mucho más que ya podrán decir. Claro, oye, qué valioso, eso sí no me había tocado. Buena onda. Buenísimo, Ángeles, sí. ¿Sí, Liz? No, eso iba a decir, es que también un poco lo que dice Amaranta, yo creo que es bien valioso que sean escritos autobiográficos de mujeres, porque a futuro, bueno, ahí van a seguir, y creo que es un reflejo no solo de cómo pensamos las mujeres, sino también de ciertos momentos hasta sociales que vivimos las mujeres, también emocionales, porque al final pues todas sentimos, ¿no? Pero sí creo que es un enfoque diferente y que hace falta para analizar ya sea tu mamá o para analizar como sociedad. O sea, siento que hay mucho de lo que puedes sacar, rescatar y aprender de las historias de mujeres, ¿no? De todas nosotras. Entonces, para mí también es súper valioso que esté escrito y que esté resguardado, y que eso es al futuro. Yo también creo que fue una visionaria la doctora Amparo, porque eso a futuro va a estar, híjole, va a ser muy útil, como ciertos libros que ya hay un libro muy famoso de esta autora rusa que es periodista, que hizo testimonios de mujeres rusas en la guerra, que es una cosa impactante, porque sí, las mujeres escribimos diferente en el sentido que observamos diferente las situaciones que estamos viviendo o que estamos observando en el mundo, y ahorita me acordé, para mí es un poco lo que hace DEMAC, que es guardar estas historias, resguardarlas y tenerlas ahí para el futuro, y aparte, bueno, de que además a nivel personal te apropias de tu vida a través de esta escritura, ¿no? Pero como tenerlo todo ahí se me hace bien importante para el futuro, es lo único que quería decir para terminar ya con este tema, perdón. Claro, tienes toda la razón, aparte de que DEMAC tiene no solo de un tema, o sea, no nos enfocamos como esta autora que solo tiene de la guerra, o no nos enfocamos en artistas, sino que tenemos de todos los temas que existen. Cualquier mujer puede escribir su historia y nosotros lo vamos a guardar y a difundir. Entonces, atrévanse a escribir. Ángeles, Graciela, ¿les gustaría agregar algo más a esto? Sí, claro. Miren, lo que pasa es que todas estas historias, este conjunto de historias, hay
cerca de 800 historias ya en el sitio web y un número enorme también de historias impresas en papel, ¿no? Y su valor es enorme porque abarca a todo tipo de mujeres, de distintos niveles socioeconómicos, de distintos niveles educativos, de distintos entornos geográficos, de ciudades, de poblaciones pequeñas, algunas también de medios rurales. Entonces, ahí se ve la diversidad de mujeres. Hablar de la mujer no vale. Son las mujeres, somos las mujeres, porque habemos de muchos tipos, muchos enfoques, muchas preferencias, muchas actitudes, posiciones políticas, religiosas, en fin. Entonces, es una variedad enorme que es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Tiene muchísimo valor y efectivamente para aprender, para que los hombres aprendan más de las mujeres, eso ya tiene un valor, pero también para los estudiosos, ¿no? A nivel académico, ahí hay un tesoro enorme en todas esas historias. Entonces es muy importante ese resguardo, por un lado, para el futuro y para el presente, pero también la difusión, ¿no? A todos los niveles, no nada más para el mundo académico, sino para todos los niveles también. Ese es el gran valor que yo les veo. Muchas gracias, Graciela. Ya vi que quieres hablar, pero vamos a ir rapidísimo a un corte, dura un minutito y regresamos. Entonces, adiós, ahorita volvemos. Va. Hola, bienvenidas a todas de regreso. Estamos otra vez en el programa para mujeres que se atreven a contar su historia y hoy estamos hablando de los orígenes de MAC, de cómo surge esta asociación, de cómo nos instituimos, qué es lo que hacemos, todo sobre nosotras. Entonces, si tienen preguntitas, si quieren saber más, si tienen alguna duda, nada más déjenos saber en los comentarios de Facebook. Nuestro WhatsApp es el 22 27 39 81 06 y ahí estamos disponibles para todas. Nos mandan saludos
Fátima León e Italia Vázquez. Italia ya la vieron, ya es una tallerista, y Fátima también ha estado aquí leyendo con nosotras. Entonces, muchas gracias, Fa e Ita. Y estábamos esperando a Graciela porque tenía algo que agregar, pero no ha llegado. Entonces, ¿les parece bien que sigamos con la siguiente pregunta que tengo? Claro, vamos, para que no se nos dé el tiempo. Gracias. Es sobre cómo nacen los primeros talleres de DEMAC. ¿Cómo se nos ocurre un taller de escritura autobiográfica? ¿Quién nos quiere platicar? Ángeles, tú sabes, seguro, ¿no? Yo lo que sé es que, porque eso nació antes de que yo entrara a DEMAC, ¿no? Pero nació precisamente en Puebla, porque ahí empezó a gestarse DEMAC en general, ¿no? Porque ahí está la Fundación Espinosa Ru García, que dirige a Amparo Espinosa Ru García, desde luego. Y cuando se empezó a gestionar o a gestar lo de los concursos, una una escritora que también cercana a Alejandra Montero, que era la coordinadora de la sede DEMAC en Puebla, esta escritora propuso armar un taller, ¿no? Y mandó una propuesta, un programa, en fin, se estuvo analizando y demás, y se instaló. Entonces ya se aceptó un programa y ahí empezaron los talleres en Puebla. Ya más adelante se fueron gestando en otros lugares, en México desde luego, y ya se fueron definiendo cada vez más los talleres, pero el original es de ahí, de Puebla. No sabía. Sí. Así es de que tiene ya también bastantes años esto de los talleres. Sí, ¿Cuántos dijiste? ¿Cómo? ¿Cuántos años más o menos, perdón? Mira, la sede de 2004, Puebla, ¿no? La sede de Puebla se abrió en 2002. 2002. Y yo supongo, no estoy segura porque no tengo aquí el dato, 1 año, 2 años después, cuando mucho, es que ya empezaron los talleres. O sea que ya tienen tiempo también. Sí. Ok. Y la idea era ayudar a las mujeres para el concurso. Ese concepto ya cambió totalmente, ¿no? Sí. Pero inicialmente esa era la idea, ¿no? Para que las mujeres tuvieran oportunidad en los concursos. Ok, muchas gracias. Ahora, por suerte tenemos aquí a 2 de las autoras de los manuales. Entonces, yo quiero que me compartan. Después vamos a hacer un programa de estos, si se les antoja, para que nos cuenten un poquito más del contenido de los textos. Pero, ¿cómo se les ocurren los ejercicios? Pues, sí, mira, voy a agregar un poquito a lo de Ángeles. Sí, los talleres en Puebla surgieron recién entramos tú y yo, Ángeles. Entramos casi con unos días de diferencia y recuerdo que Puebla ya había entrado, ya empezaba con sus talleres también, pero sí, calculo 2003 más o menos, 2004 cuando mucho. Y bueno, primero surgió, antes del manual, surgió el taller para perderle el miedo a la escritura. Eso fue también una idea de la doctora Amparo, porque nos dimos cuenta, empezamos a hacer un análisis de los concursos, de a dónde llegaban, quiénes participaban. Entonces nos dimos cuenta que de alguna manera la participación era un tanto centralizada en la Ciudad de México. Entonces empezamos a pensar cómo llegar a más mujeres que por cuestiones geográficas, económicas, familiares, etcétera, no les llegaba la convocatoria tan fácilmente y no tenían acceso a los talleres de tiempo prolongado, porque bueno, a veces es difícil mantenerse constante en un taller de 6 meses, que fue como empezaron los talleres, y se generó, fue que se creó el taller DEMAC para perderle el miedo a la escritura, con la idea de que fuera un taller breve e itinerante. Entonces, primero fue así, o sea, era un taller de 4 horas cuando en su modalidad presencial, ahora ya se redujo a 3 horas en virtual, pero primero estaban Beatriz y Gustavo al inicio, o sea, ellos propusieron unos ejercicios
que con el tiempo sí los aplicamos, pero después fueron cambiando y los ejercicios fueron cambiando de acuerdo a las necesidades que observamos de las mujeres en los talleres. O sea, los ejercicios no surgen de la manga ni surgen de otro libro de copy-paste, para nada. O sea, los ejercicios surgen a raíz de los intereses que nos dimos cuenta que tenían las mujeres para describir lo que ellas querían contar en los talleres. Entonces fue así que después de 2 años de estar tallereando con mujeres de muchos contextos, porque este taller, como les decía, se volvió itinerante y empezamos a ir casi a toda la República y se ha dado en reclusorios y se ha dado con mujeres adultas mayores, con mujeres con alguna discapacidad, con universitarias, con doctoras en filosofía, en fin, lo hemos dado en muchos contextos. Y gracias a toda esa experiencia fue que surgió el manual para perderle el miedo a la escritura, que si bien es cierto, tiene también tiene sus, ¿cómo decirlo? O sea, sí me apoyé de algunas otras, ¿cómo se llama? Bibliografías, pero los ejercicios en sí surgen de la misma necesidad de las mujeres, porque es la filosofía de Demac. O sea, Demac, como lo comentó Graciela en un principio, obedece a la necesidad que tienen las mujeres de expresarse y de tener espacios de expresión en los que estén de alguna manera contenidas, en los que su intimidad y la confidencialidad se cuide mucho, y así es como surge el manual para perderle el miedo a la escritura. Muchas gracias, Amaranta. Qué interesante, oigan, yo creo que sí da para otro programa justo solo de los manuales para que los compartamos. Ya saben que los pueden encontrar en el sitio web www.demac.org.mx. Ahí están disponibles por si los quieren checar antes del programa. Si se quieren esperar, no hay problema. Y ahora me gustaría, comentaste que hemos estado en toda la República y tenemos 4 sedes. Me gustaría saber que nos cuenten, por favor, quien sepa, no sé cuál de todas sepa, ¿por qué se establecieron las sedes en donde se establecieron? Bueno, pues la de Puebla, como ya les dije, pues porque ahí está la sede de la Fundación Espinosa Ru García, ¿no? Entonces, como una parte de la misma actividad está Demac, y bueno, ahí se instituyó la primera sede. Después fue en Chihuahua. Allí fue porque una de las concursantes, una mujer que concursó para uno de nuestros premios, ella obtuvo una mención honorífica, se llama Guadalupe Payán, Lupita Payán. Ella se ofreció para abrir una sede, y estábamos en una época en que la doctora también quería que se expandiera más la labor de Demac, y dijo sí, adelante, y entonces se abrió la sede de Demac ahí en Chihuahua. Después de entrevistarla, de hacer varios... Cuando yo entré ya estaba en vías de instalarse la sede de Chihuahua. O sea que Chihuahua tiene más o menos el mismo tiempo que nosotras, más o menos. Y después se abrió Querétaro. En Querétaro estaba una persona conocida de Amparo, ¿no? Que también con mucho entusiasmo y mucha dedicación dijo, no, yo también quisiera colaborar, porque muy convencida, Carolina, muy convencida de la labor de Demac, y entonces Amparo dijo, ok, se abre también una sede en Querétaro. Ya no está ella, ahora ya han estado otras 2 coordinadoras de esa sede. Y después fue Jalapa. Esta fue lo de Jalapa lo tiene más presente Amaranta, ¿no? Porque ahí empezó otra chica. Lo que sí les queda claro es que Jalapa no es sede propiamente, es una representación. O sea que tiene una actividad menos intensa, menos establecida, menos grande, pero de todas maneras muy activa. No sé, Amaranta, si tú quieres comentar algo de Jalapa, ¿cómo nació? Sí, pues ahora sí que de las cosas tan
tan bonitas, tan gratificantes que nos han dado los talleres es conocer muchas mujeres en toda la República, conocer contextos, empezar como más bien entender cómo funciona la sociedad de ciertos estados, municipios, ciudades a partir de las historias de las mujeres. Y lo que pasó en Jalapa más bien empezó en León, Guanajuato, esta representación con Raquel Martínez. Raquel, le encantó tanto el taller que dimos en León, porque además fueron los primeros talleres que dimos en León, Guanajuato, en la Feria de León. Androna y yo, estábamos muy nerviosas, entonces comenzamos a dar los talleres y llegó a uno de esos Raquel. Raquel se quedó muy impactada porque ella venía de talleres literarios en donde todo el tiempo le decían que estaba mal lo que escribía, ¿no? Donde decían, no, es que está mal, no estás buena para esto, no sé, etcétera. Entonces, cuando llegó a nuestro taller y se dio cuenta que podía escribir libremente lo que ella quisiera y que nadie la estaba corrigiendo ni la estaba diciendo que hacía las cosas mal, todo lo contrario, le estábamos motivando a que siguiera escribiendo, quedó muy, muy tocada. Entonces nos llamó después para dar más talleres, empezó a organizar grupos y empezamos a ir a León, Guanajuato. Ya no sé, como 2 o 3 veces al año nos fuimos a León, Guanajuato en ese año, creo que fue 2013, más o menos 2012 o 2013, y después Raquel se fue a vivir a Jalapa. Entonces en Jalapa también nos llamó a Jalapa y fue que empezamos a dar talleres en Jalapa. Y ella también tomó contacto, por ejemplo, con las patronas, con las mujeres que les dan de comer a los migrantes de la Bestia de Acero. Pueden ver el video que hice en el sitio web de DEMA, que está muy interesante. Y también Raquel y yo escribimos un boletín que habla de las patronas y de nuestra experiencia con las patronas, que ha sido de las más intensas que he tenido dando los talleres. Entonces fue así como comenzó la representación en Jalapa. De León se pasó a Jalapa y ya después quien la tomó fue Olga, la que está actualmente ahorita. Oigan, qué interesante. Hay muchas cosas que no sabía yo de DEMA que me están ilustrando. Estoy interesantísima en todo lo que me están contando. Muchas gracias. Y Graciela quiere decir algo, Andrea. Perdón, Graciela. Tienes cerrado tu micrófono, Graciela. ¿Lo podrías Abre el micrófono, Graciela, porque está cerrado. ¿Nos puedes ayudar, cabina, a quitárselo? Bueno, parece que no. Hasta abajo hay una barra, si pasas tu mouse. Ya, perfecto. me voy a regresar un poquito porque me quedé con algo y si no voy a engordar. Yo, aparte de la coordinación editorial, llevo el concurso penitenciario de las mujeres que están en prisión. Entonces, siempre pensamos que iban a poder ser historia, pero ya son historia algunos de los trabajos que se han publicado de las mujeres que han estado en las Islas Marías. Como ya no existen las Islas Marías, hay unos trabajos ya publicados sobre esta prisión que van a ser verdaderamente muy, muy reveladores de cómo se vivía la prisión en esos momentos. Eso es sobre la historia. Y de los concursos, de los talleres, les quería platicar un poquitito antes de que surgieran los talleres y todo, cómo empieza. Okay. Los 3 primeros concursos que se hicieron, éramos muy, muy precisas para mantener el anonimato de las personas. Entonces se hacía el concurso y el ofrecimiento era que las personas, después de la premiación, podían pasar a recoger sus trabajos. Entonces muchas personas iban a recoger sus trabajos porque los que no se recogían se destruían mediante presencia de un notario. Y a mí me tocaba entregar esos trabajos de las personas que iban a recogerlos, y ahí sí ya podíamos tener un poquito más de comunicación con ellas porque ya había sido el concurso, ya no importaba. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que las mujeres sufrían algunas muchísimo al escribir sus historias. Y es que lo que sacaban así en la soledad y todo era muy doloroso para ellas. Y platicando esto en las juntas que hacíamos, de las que estábamos en ese momento en DEMAC, se empezó a pensar que por qué no hacer grupos en donde las mujeres pudieran acompañarse a escribir
y sacar adelante sus historias y esos recuerdos tan dolorosos apenas, porque nos había llegado la noticia de que una de las mujeres que estaban en prisión, cuando le llevaron su libro donde estaba su historia publicada, desistió y confesó que se quería suicidar, pero que al ver su historia publicada valía la pena haberlo hecho. Entonces, de ahí surgen primero los talleres para acompañar a las mujeres en prisión a escribir sus autobiografías, y luego se fue un proyecto que se fue extendiendo a los niveles de que ahora hay muchísima gente ya tomando talleres y muchas talleristas dándolos. Eso es lo que quería agregar. Muchísimas gracias, valiosísimo. Oye, qué bueno que no nos fuimos sin enterarnos de esto. Saben que ya no nos queda casi nada de tiempo, ya solo para despedirnos, pero nos quedamos todavía con muchas preguntas y con muchas ganas de que nos vuelvan a acompañar. Entonces, igual vamos a estar planeando, si es que gustan acompañarnos de nuevo, otro programa para darle continuación a este. ¿Les parece bien? Y buenísimo, falta mucho que contar. Muchísimo, me estoy dando cuenta que nada más estamos rascando el principio. Entonces, les agradecemos mucho a las invitadas por estar aquí y a OM Radio y a ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Amaranta, Ángeles, Graciela, Luis, por supuesto. Las voy a estar contactando y ya vi sus preguntitas, ahorita se las vamos a contestar. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Y no dejen de escribir ni de visitar nuestras redes sociales, por favor, anímense a contar su historia a través de la escritura autobiográfica. Muchas gracias a todas. Hasta luego, gracias OM Radio. Gracias, bye. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio.